Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Café de Lactancia. Hoy día vamos a hablar de un tema que yo sé y me imagino que es muy, pero muy necesario para todos. Vamos a hablar de las siestas de nuestras guaguas. Obviamente de manera general, porque cada bebé es un mundo, ¿cierto? Y también tenemos que ir respondiendo a las edades de nuestros diferentes bebés. Sin embargo, vamos a dar algunas consideraciones generales bien importantes para poder entender un poquitito las siestas de nuestras guaguas. Así que estamos aquí esperando mientras se van conectando. Pueden ir dejándome sus dudas también para poder estar atenta, para poder irlas tratando de resolver, ¿cierto? Cuéntenme si me van a dejar alguna duda. Es importante que me dejen la edad de su guagua y cuál es la dificultad o la pregunta que tienen. Así que eso voy a aprovechar de saludar aquí. Vamos a ir saludando, ¿cierto?, a todas las personas que hoy día nos están aquí levantando su manito. Muchas gracias por unirse hoy día, por estar, por acompañarnos, por querer también tener una mirada un poquito más respetuosa respecto del sueño de nuestras guaguas y por qué es tan importante hablar desde la neurociencia, hablar desde la crianza centrada en los niños y no en las necesidades únicas y exclusivamente de los adultos. Sabemos que existen por ahí cada día más, ¿cierto?, este boom un poquito y este interés colectivo que se genera de repente a través del sueño de nuestras guaguas y cómo también han surgido diferentes personas que se encargan, ¿cierto?, de entrenar el sueño de nuestros bebés y cómo eso también perjudica en gran medida el desarrollo efectivo de nuestros niños. Por lo tanto, somos muchos los profesionales que estamos intentando hoy día desmitificar algunas prácticas, ¿cierto?, asociadas al sueño infantil y cómo también es tan importante poder recuperar la esencia, ¿cierto?, la esencia primitiva de proteger la diada, que en este caso es de la mamá y de la guaguita. Entonces, antes de hablar de siesta es muy importante que hablemos, ¿cierto?, de la necesidad del sueño en compañía, de la necesidad del sueño seguro, del sueño protegido, y no de un sueño, ¿cierto?, que está visto como algo malo, como se habla mucho de regresiones muchas veces, se habla muchas veces de crisis, cuando en el fondo el sueño es completa y absolutamente madurativo. Así como nosotros nos enseñamos a caminar a nuestras guaguas, ¿cierto?, a los 6 meses, no les sacamos los pañales al año de edad, así como nuestros niños no hablan a los 2 meses de edad, bueno, también, ¿cierto?, van pasando por diferentes fases y etapas de su sueño. La arquitectura del sueño de nuestras guaguas va cambiando conforme van creciendo. Por lo tanto, no podemos enseñarle algo a un bebé cuando no tiene, o sea, cuando en el fondo su cerebro todavía no está preparado para poder adquirir ciertos hitos. Entonces, qué importante es entender un poco esta mirada para así bajar un poco las expectativas, bajar un poco la ansiedad también de nosotros los papás, que muchas veces nos cuestionamos mucho si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no, asociado también al sueño de nuestros bebés. Qué importante es entender que madre e hijo están diseñadas para estar los primeros meses de vida juntos. Y lo hemos dicho en bastantes cafés de lactancia acá en Medela. Esta no es la primera vez que lo menciono, ¿cierto? Una cosa son las necesidades de nuestras guaguas y otra cosa es cómo la cultura satisface esas necesidades. Por lo tanto, si la cultura, ¿cierto?, nos obliga a separarnos de nuestros bebés, si la cultura nos obliga a entrenar, ¿cierto?, a nuestros niños o entrenarlos para algo para lo cual, ¿cierto?, no están maduros. Lamentablemente, ¿cierto?, esto es un problema cultural. Sin embargo, las necesidades de nuestras guaguas van a ser las mismas el aquí y en la quebrada del ají. Con o sin entrenamiento, nuestras guaguas nos necesitan. Por lo tanto, entendiendo eso y en el fondo hablando de eso, vamos a partir, ¿cierto?, porque son importantes las siestas en el fondo, porque uno dice, mi guagua de repente, no sé, no duermen todo el día, o mi guagua me dura muy poquito durmiendo siesta, o muchas veces uno tiene la falsa creencia de decir, ya no importa si no duerme siesta porque así llega más cansado en la noche, por lo tanto va a dormir mejor. Cuando en el fondo es todo lo contrario. Ya el sueño de nuestras guaguas no es solamente el sueño nocturno, sino que también es el sueño diurno. ¿Por qué? Porque nuestros bebés, por lo menos los primeros meses de vida,
3 primeros meses de vida aproximadamente, todavía no conocen bien esta diferencia entre el día y la noche. Por lo tanto, es el sueño del bebé, ¿ya? No, el sueño no es en la noche propiamente tal, es en el día y en la noche. Poco a poco van incorporando en sus sistemas, ¿cierto? Que tenemos día, que tenemos noche y empiezan, ¿cierto?, a regirse por los ritmos circadianos y por eso también ya comienzan a hacer pequeñas diferencias en lo que es día y lo que es noche. Sin embargo, siguen necesitando dormir de día porque sus ciclos de sueño también están ligados con sus ciclos de alimentación. Por lo tanto, cuando una guaguita es muy nuevita, su ciclo de sueño es dormir y luego despertar para comer, y luego volver a dormir, y luego volver a despertar para comer. Y así están, y no hay diferencia entre el día y la noche. Por eso muchas veces nos dicen, ¿cómo lo hago? Que pareciera ser que mi guagua duerme mucho en el día y en la noche está toda la noche despierta. ¿Cómo lo hago? Tiene el sueño cambiado. No es que tenga el sueño cambiado, es que efectivamente estamos en este proceso donde la guaguita está acostumbrándose a la vida fuera del útero. Luego, ¿cierto? A partir de los 4 meses en adelante, aproximadamente, comienza una nueva etapa en cuanto al sueño. Viene un hito madurativo súper importante, que es lo que le llaman la clásica regresión del sueño, pero que en el fondo no es una regresión, sino que es una etapa madurativa en la que nuestro bebé comienza a tener un sueño un poquito más acorde a cómo es el sueño de un adulto, porque empieza a tener diferentes fases del sueño, ¿cierto? Y comienza a entender que ahora, comienza a tener ciertas fases de sueño ligero y sueño profundo. Por lo tanto, empiezan a haber más despertares. Y aquí es cuando nosotros nos empezamos a volver locos y decimos, ¿pero por qué mi guagua si dormía súper bien los 3 primeros meses? De repente las siestas se hicieron súper cortas, de repente empezó a despertar mucho, de repente todo se volvió caótico. Y tiene que ver efectivamente con eso, tiene que ver con que se han incorporado más fases, ¿cierto?, en el ciclo de sueño que hacen que nuestra guaguita tenga micro despertares y que como son bebés, necesitan, ¿cierto?, contención, compañía y cariño para volver a dormirse. Por eso que, por ejemplo, las siestas, un bebé las puede dormir 2 horas si está con la mamá, ¿cierto? Y si está solito puede dormir 30 minutos. Entonces, qué importante es ir entendiendo esto para quitarle un poco la mirada negativa de lo que es, ¿cierto?, el sueño de nuestros bebés, que no despiertan porque nos quieren joder el día, ¿no? Sino porque necesitan. El sueño, como yo les decía, es madurativo por un lado y es primitivo por el otro. Necesitan asegurarse que lo van a contener, que lo van a cuidar, que lo van a proteger, que lo van a alimentar. Y por otro lado, necesita estar maduro este cerebro para poder, ¿cierto?, ir durmiendo mejor. Pensemos que nosotros, adultos, todavía nos despertamos en la noche. Lo que pasa es que tenemos la capacidad de volver a quedarnos dormidos. Sin embargo, nuestros bebés, que están en pleno desarrollo, y acostumbrándose a la vida fuera del útero, todavía no tienen esa habilidad. Entonces necesitan, ¿cierto?, poder requerir de la compañía de la figura de apego significativa para poder volver a quedarse dormidos de forma segura, contenida y protegida. Por lo tanto, nuestras guaguas necesitan dormir en compañía, ¿ya? Necesitan el calor de la mamá, necesitan el calor del papá, necesitan los brazos, necesitan la respiración de la mamá, necesitan la sensorialidad de la mamá, necesitan estar cerca de su mamá porque no saben ser si no están con sus figuras de apego. Y las siestas propiamente tal tienen que ver también, ¿cierto?, con estas necesidades diarias que nuestros bebés están presentando y que van a ir respondiendo, por supuesto, según la edad, ¿cierto? Dependiendo de la edad, nuestras guaguitas van durmiendo más en el día y mientras van creciendo van empezando a dormir menos. Por lo tanto, cercano al 1 año y medio, por ejemplo, nuestras guaguas ya aproximadamente duermen una siesta. Entre los 6 y los 9 meses están durmiendo entre 3 siestas, a veces 2, a veces todavía duermen 4. Al año viene una falsa transición, ¿cierto? Donde empiezan a como que no quieren dormir las 2 siestas y ahí estamos entre que sí, que no, hasta que finalmente pasadito los 3 años y medio, dependiendo de cada guagua, de cada niño, ¿cierto?, dejan definitivamente la siesta. Cada niño es un mundo, por lo tanto, cada niño duerme diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen un montón de tablas, de guías, tablas donde nos indican la cantidad de sueño que tienen que dormir nuestros bebés asociado a la edad, ¿cierto? Por lo general dicen, no sé, pues entre los 6 y los 8 meses tienen que dormir 3 siestas, entre los 8 y los 10 meses tienen que dormir 2 siestas, entre el año y los 2, cuando en el fondo nos vamos a ir dando cuenta que en la práctica
esto puede no ser así. Mi guagua dejó las 2 siestas a los 11 meses y medio, 12 meses. Mi hija mayor dejó la siesta definitiva a los 2 años y medio. Pero no así un sobrino mío que la dejó a los 3, y depende de cada niño. Por lo tanto, también es muy importante entender cómo es mi hijo. Cómo mi hijo es. Si es un niño un poco más activo, más inquieto, que necesita más actividad para poder regularse en el día, o niños que son más tranquilos y que en el fondo necesitan estar con menos estimulación en el día y que en el fondo no necesitan, por ejemplo, gastar tanta energía. Asimismo, hay niños que son un poquito más dormilones y hay niños que no son tan dormilones, que pueden dormir menos horas. Por lo tanto, cuando me dicen, no, es que mi guagua duerme solamente 12 horas y yo no sé si esto está bien, yo sé, según la tabla, mi guagua tiene que dormir 14 y duerme 12, ¿qué estoy haciendo mal? Y nos empezamos a angustiar y nos empezamos a urgir y finalmente nos damos cuenta que nuestra guagua necesita dormir menos. ¿Cuál es el mejor indicador? El estado de ánimo de nuestro bebé, ¿cierto? Si está de buen ánimo, si está contento, si está tranquilo, si no está irritable. Bueno, si estamos todo bien a lo largo del día, por lo tanto probablemente está durmiendo lo suficiente. Pero es muy importante entender a nuestra guagua las necesidades que va a presentar a lo largo del día y cómo nosotros podemos irlas satisfaciendo de manera segura, estable, predecible y anticipatoria. Por lo tanto, ¿cierto? Es muy importante que las siestas, mi guagua las necesita, tenemos que tratar de generar las condiciones ambientales para que se generen las siestas de manera adecuada y nuestra guagua tenga, ¿cierto? Su descanso diurno adecuado. Por eso me demoré un poquito, por ejemplo, en hacer este live, porque para poder hacer este live tuve que dejar durmiendo siesta a mi hija menor, ¿cierto? Y si no la hacía dormir, imagínense, habríamos estado con una guagua probablemente sobrecansada porque tenía sueño, porque despertó más temprano hoy día, irritable, habría estado encima acá mío, ¿cierto? Entonces preferí demorarme 10 o 15 minutos más en partir con el live, pero asegurarme que ella iba a estar durmiendo su siesta porque todavía la necesita, ¿ya? Para que un bebé duerma siesta, para que un bebé se quede dormido, tienen que cumplirse algunas condiciones: que tenga sueño, que esté relajado y que esté cansado. Por lo tanto, para que puedan tener una siesta adecuada, también es importante qué es lo que pasa antes de la siesta. Se cansó, se movió, gastó energía, estuvo con un ambiente activador, estuvo con un ambiente estimulante, jugó, exploró, ¿cierto? Y previo a la siesta se relajó lo suficiente. Muchas veces a nuestros guaguas les cuesta quedarse dormidos porque no están lo suficientemente relajados. Uno pensaría que mientras más lo canso, mejor se va a dormir, y no es así. El cerebro de nuestros bebés necesita descargar la información de estímulos, descargar la información sensorial de a poquitito, bajar las revoluciones para ahí quedarse dormido. Por lo tanto, antes de una siesta siempre recomendamos, ¿cierto?, una media horita antes de una siesta, generar un pequeño, ¿cierto?, momento donde la guaguita ya esté más tranquila, más relajada, y hagamos una pequeña, ¿cierto?, ritual chiquitito que nos ayude a mostrarle a mi bebé que llega la hora de dormir. Por ejemplo, en mi caso, ¿cierto?, que como yo les contaba, mi guaguita estaba durmiendo siesta ahora. Ella almuerza, ¿cierto? Y después de almuerzo está un ratito jugando tranquila con su hermana, ¿cierto? Porque ya en la mañana tuvimos un juego más activo, tratamos de salir a tomar un poquito de aire, tratamos de movernos un poco más, teníamos música fuerte, etc. Y después de almuerzo estamos un poquito más tranquilas, ¿cierto? Reposa un poco, se come su postre, qué sé yo. Y después de eso nos vamos al dormitorio. Le saco la ropita, la dejo en bailarinas, en camiseta, nos lavamos la carita y ella misma agarra su tuto y me dice: mami, tuto. Y se queda dormida su siesta. ¿Por qué? Porque ya hemos incorporado en este día a día, ¿cierto?, que eso significa que ya es hora de dormir. Y como ella tiene cansancio, tiene sueño y además ya se ha ido relajando, están las condiciones, ¿cierto?, ambientales y afectivas, porque se queda dormida en los brazos de la mamá, para poder dormir su siesta. Entonces, ¿cierto? La acosté y ahora probablemente va a dormir sus 2 horas de siesta que tanto necesita, y en la tarde vamos a hacer nuevamente nuestra tarde activa de juegos, qué sé yo.
En el caso de los bebés más chiquititos, ¿cierto? Una estrategia que nos sirve muchísimo para poder promover adecuadamente las siestas es el porteo, sobre todo cuando son más nuevitos y sobre todo cuando están en estos cambios o en estas transiciones, ¿cierto? De sueño, que de repente son un poquito caóticas y que de repente es un poco complejo, ¿cierto? El porteo es un excelente aliado porque tengo la pechuguita aquí mismo, tengo el olorcito de la mamá, lo tengo contenido, ¿cierto? Entonces, generalmente los bebés tienden a dormir mucho mejor cuando están en compañía, cuando están porteados, cuando están acompañados. Entonces, para poder entender este mundo, ¿cierto?, asociado al descanso diurno, es importante también aprender a leer a nuestros hijos, aprender a leer sus necesidades, aprender a identificar esas necesidades, a interpretarlas y poder satisfacerlas. Y qué importante es poder, ¿cierto?, generar estas condiciones ambientales que nos permitan adecuar, ¿cierto?, los ambientes para que nuestra guaguita pueda descansar adecuadamente. Entonces, como les decía, la siesta, ¿cierto?, es completamente... Sentí algo, pero no. La siesta es completamente necesaria para nuestra guagua. La necesitan en la gran mayoría de las veces. Si un bebé, ¿cierto?, no duerme su siesta, lo más probable es que llega sobrecansado. Muy bien, ¿estaba rica? Qué bueno. Si un bebé no duerme su siesta, lo más probable es que llegue sobrecansado a la hora de dormir y tengamos una noche un poquito más fragmentada, un poquito más caótica. ¿Por qué? Porque este cerebro, ¿cierto?, necesitaba dormir en el día y como no lo logró, ¿cierto?, está sobreestimulado, está sobrecansado y eso hace que dificulte, ¿cierto?, la adecuada conciliación del sueño a la hora de dormir. Entonces llegan las guaguitas muy irritables, muy mañositas, llorando mucho, no hay cómo calmarlas y uno dice, ¿qué le pasa a esta guagua? Que no se quiere quedar dormida y empezamos a patologizar el sueño de nuestros bebés, lo terminamos llevando, ¿cierto?, por ejemplo, no sé, al pediatra o a otro especialista, un especialista que justo más encima no está actualizado en sueño, entonces vamos, le damos la melatonina, la guagua se queda dormida con melatonina, cuando en el fondo el casi 96% de los niños que presentan dificultades para dormir son por hábitos incorrectos. Y esos hábitos incorrectos generalmente tienen que ver con que no se han establecido las siestas adecuadamente, con que no hay una rutina clara para que el niño tenga esta anticipación que le permita saber qué es lo que viene, ¿cierto? No ha tenido el gasto energético correcto, o está sobreexpuesto de repente a las pantallas, que muchas veces esto pasa ahora, sobre todo en la pandemia. Entonces, antes de patologizar el sueño de nuestras guaguas, qué importante es observar el ambiente, observar sus necesidades, saber qué estamos haciendo y, por lo más importante, informarnos con los profesionales adecuados, que sean profesionales de la salud y que estén formados en neurociencia del sueño infantil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo establecer patrones o establecer estrategias para que la guagua se duerma asociadas a técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo, en las cuales la guagua tiene que dormirse y yo tengo que salir de la pieza y tengo que mirarla de lejos y no la puedo tomar y no la puedo contener y no la puedo calmar, lo más probable es que sea contraproducente para su desarrollo. Por eso que es importante saber, ¿cierto?, con quién o cómo me voy a informar para poder generar un descanso adecuado a mis guaguas. ¿Bien? Así que eso, por supuesto que el tema de la siesta es un tema eterno de largo, ¿cierto?, que tiene muchísimas aristas. Siempre es importante informarnos de, como les decía yo, estas como de profesionales actualizados. No se olviden, ¿cierto?, que la información es poder. Hagan también lo que a ustedes les haga sentido. Y lo más importante, conozcan a sus guaguitas, entiéndanlas, interpreten sus necesidades y vayan generando estos equilibrios con las necesidades personales que nos permitan promover el descanso de nuestros bebés por un lado y también el nuestro por el otro. Bien, así que eso, las invito por supuesto a seguir las diferentes cuentas en las que participamos acá en Medela, ¿cierto?, con las diferentes profesionales que estamos acá acompañándolos todos los meses. Cualquier duda que tengan, por favor nos dejan ahí sus dudas para poder respondérselas, para poder escucharlos, para poder leerlos y para poder acompañarlos en este proceso de crianza que siempre es tan complejo y tan demandante. Les dejo un besito, muchas gracias por la atención. Sí, mira, estoy terminando, estaba justo hablando con las personas y ahora estoy terminando y podemos sentarnos un rato, ¿te parece? ¿O en tu tablet? No, en el tablet no. Espérame un segundo, que ya estoy terminando, me estoy despidiendo. Un besito grande para todas y nada, pues si tienen alguna duda, por favor, háganos llegar sus dudas para poder acompañarlos. Que estén muy bien. Chao.